Nunca imaginé que mi vida cambiaría tanto en una sola noche. Vivía sola desde hacía casi 2 años, en un apartamento en el barrio Ciudad Granja, en Zapopan. Era un lugar tranquilo, con vecinos discretos y una seguridad que me hacía sentir protegida. Trabajaba como diseñadora gráfica en una agencia en el centro de Guadalajara y tenía una rutina bien definida. Me despertaba temprano, iba al trabajo, volvía por la noche, cenaba algo rápido y me dormía. Los fines de semana, a veces salía con amigos o me quedaba en casa haciendo maratones de series. Una vida común, sin grandes emociones o sustos. Al menos así era hasta aquella maldita noche de martes. Había sido un día normal de trabajo. Llegué a casa alrededor de las 9 de la noche. Me di una ducha, calenté las sobras del almuerzo y me tiré en el sofá para ver algunos episodios de una serie cualquiera en Netflix. Recuerdo que estaba cansada. Había pasado el día entero trabajando en un proyecto con plazo ajustado y mis ojos ardían de tanto mirar la pantalla del ordenador. Alrededor de las 11:30 decidí que era hora de dormir. Hice mi rutina habitual. Me cepillé los dientes, me puse mi crema facial, me puse mi pijama favorito, ese azul con estampados de nubes, y me acosté. Apagué la luz de la lámpara, me cubrí con la sábana fina. Hacía calor esa noche, y cerré los ojos, esperando quedarme dormida rápidamente como siempre ocurría. Pero el sueño no llegó. Me quedé dando vueltas en la cama, cambiando de posición, intentando encontrar una forma cómoda de dormirme. Miré el reloj digital en la mesita de noche, 08:47. Resoplé de frustración e intenté un poco más, 01:23. Nada, 02:15. Seguía despierta. No era normal para mí tener insomnio. Generalmente me dormía en cuanto apoyaba la cabeza en la almohada. Empecé a irritarme, pensando en todo el trabajo que tendría al día siguiente y en lo cansada que estaría si no conseguía dormir bien. Me levanté, fui a la cocina y tomé un vaso de agua. Volví a la cama e intenté algunas técnicas de respiración que había aprendido en una clase de yoga. Poco a poco, sentí mi cuerpo relajándose y el sueño finalmente llegando. Estaba casi dormida cuando lo escuché. Al principio, pensé que era solo el viento o tal vez el sonido del aire acondicionado del vecino, pero entonces me di cuenta de que el sonido venía de dentro de mi habitación. Era un susurro, bajo, constante, casi como una respiración, pero con palabras que no podía entender. Abrí los ojos de repente, con el corazón acelerado en el pecho. Me quedé completamente inmóvil, tratando de identificar de dónde venía ese sonido. Y entonces me di cuenta, venía de debajo de mi cama. Alguien o algo estaba susurrando debajo de mi cama. Mi cuerpo entero se congeló. Sentí un frío subiendo por mi columna y mis pelos se erizaron. El susurro continuaba, constante, en un idioma que no reconocía. No era español, ni inglés, ni cualquier otra lengua que hubiera escuchado antes. Era algo gutural, con sonidos que parecían arrastrarse, como si la lengua de quien hablaba fuera diferente a la nuestra. Me quedé paralizada durante varios minutos, sin saber qué hacer. Mi teléfono estaba cargando en la mesa del otro lado de la habitación, demasiado lejos para que pudiera alcanzarlo sin salir de la cama. Y salir de la cama significaba quedar vulnerable a lo que fuera que estuviera debajo de ella. Respiré hondo, tratando de controlar el pánico que crecía dentro de mí. Es solo tu imaginación, pensé. Estás cansada, estresada, y tu cerebro te está jugando malas pasadas. Pero el susurro continuaba, y ahora parecía más alto, más insistente. Reuní todo el valor que tenía, y en un movimiento rápido, estiré el brazo y encendí la lámpara. La luz amarillenta iluminó la habitación, y el susurro se detuvo inmediatamente. Me quedé sentada en la cama, jadeando, mirando alrededor. Todo parecía normal. Mi habitación pequeña y organizada, con el escritorio en la esquina, el armario apoyado en la pared, la puerta cerrada. Nada fuera de lugar. Después de algunos minutos sin oír nada, comencé a convencerme de que realmente había sido mi imaginación. Tal vez estaba en el umbral entre el sueño y la vigilia, y mi cerebro había creado ese sonido extraño.
Le pasa a mucha gente. Leí sobre eso en algún lugar. Aún así no podía calmarme completamente. Algo dentro de mí sabía que lo que había oído era real. Miré el reloj, 3:17 de la madrugada. Decidí que no iba a verificar debajo de la cama. Si había algo allí no quería saberlo. Prefería fingir que nada había pasado y esperar que, con la luz encendida, cualquier cosa que estuviera allí se fuera. Tomé mi teléfono, puse algunos videos en YouTube para distraerme y me quedé despierta hasta el amanecer, con la luz encendida y los ojos evitando deliberadamente el espacio entre el suelo y la base de mi cama. El día siguiente fue difícil. No pude concentrarme en el trabajo. Mis ojos ardían de cansancio y mi mente no dejaba de volver a aquellos susurros. Mis colegas notaron que algo andaba mal, pero solo dije que había pasado una mala noche. ¿Cómo explicar que tenía miedo de algo debajo de mi cama? Sonaría como una niña de 5 años. Durante el almuerzo, busqué en Google sobre oír voces antes de dormir y alucinaciones auditivas durante el sueño. Leí sobre parálisis del sueño e hipnagogia, fenómenos que pueden hacer que las personas oigan o vean cosas que no existen cuando están a punto de dormirse. Eso me calmó un poco. Había una explicación racional para lo que había sucedido. No era nada sobrenatural, solo mi cerebro jugándome malas pasadas. Salí del trabajo más temprano ese día, alegando que no me sentía bien. En realidad, quería llegar a casa aún con la luz del día. No quería entrar en mi apartamento oscuro. En el camino, me detuve en una farmacia y compré un medicamento para dormir. También pasé por una tienda departamental y compré una lámpara nueva, más potente que mi lámpara de noche. Cuando llegué a casa, todavía eran las 5 de la tarde. Encendí todas las luces e hice una inspección completa del apartamento, especialmente de mi habitación. Miré debajo de la cama, dentro del armario, detrás de las cortinas. No había nada fuera de lo común. Ninguna señal de que alguien hubiera entrado. Las ventanas estaban cerradas. La puerta no tenía marcas de forzamiento. Todo estaba normal. Decidí que no dormiría en mi habitación esa noche. Arreglé el sofá de la sala con almohadas y mantas y dejé la TV encendida en un canal de noticias 24 horas. Tomé el medicamento para dormir y, alrededor de las 10 de la noche, ya estaba cayéndome de sueño. Me dormí rápidamente, arrullada por el sonido bajo de la televisión. No sé exactamente qué hora era cuando desperté. La TV todavía estaba encendida, pero el volumen parecía más bajo, como si alguien lo hubiera disminuido. Estaba desorientada, con esa extraña sensación que tenemos cuando despertamos en un lugar diferente al habitual. Me tomó unos segundos recordar que estaba durmiendo en el sofá, y entonces lo escuché. Los susurros habían vuelto, pero ahora no venían de mi habitación, venían de detrás del sofá, tan cerca de mi cabeza que sentí como si estuvieran hablando directamente en mi oído. Era el mismo sonido gutural, incomprensible, pero ahora había algo más, un leve arañar, como uñas raspando en la madera del piso. Mi cuerpo entero se congeló. No podía moverme, no podía gritar, ni siquiera podía respirar correctamente. Los susurros continuaban, aumentando de intensidad, y el arañar se hacía más fuerte, más urgente. Cerré los ojos con fuerza, como si eso pudiera hacer que el sonido desapareciera. No es real, me repetí a mí misma. No es real, no es real, no es real. No sé cuánto tiempo estuve así, paralizada de miedo en el sofá, escuchando esos horribles sonidos. Podrían haber sido minutos u horas. En algún momento, reuní el valor suficiente para levantarme de un salto y correr hasta el interruptor de la luz. Cuando la sala se iluminó, los sonidos se detuvieron inmediatamente. Miré detrás del sofá, temblando tanto que apenas podía mantenerme en pie. No había nada allí, solo el piso de madera, la pared blanca, el zócalo, ninguna señal de lo que podría estar haciendo esos sonidos. Miré el reloj en la pared, 3:17 de la madrugada, exactamente la misma hora de la noche anterior. Esto no podía ser coincidencia. Tomé mi teléfono y llamé a una amiga, Mariana,
que vivía a unas cuadras de distancia. Ella contestó somnolienta, obviamente confundida por mi llamada a esa hora. Entre sollozos, le conté lo que estaba sucediendo. Para mi alivio, no me creyó loca. Dijo que podía ir a su casa de inmediato y que estaríamos juntas por el tiempo que fuera necesario. No lo pensé dos veces. Tomé solo mi bolso, las llaves y salí corriendo del apartamento, todavía en pijama, sin importarme lo que los vecinos pensarían si me veían así. Conduje hasta la casa de Mariana como si estuviera huyendo del mismo diablo. Tal vez lo estaba. Pasé 3 días en la casa de Mariana. Ella fue increíble. No hizo muchas preguntas y me dejó quedarme en la habitación de invitados por el tiempo que necesitara. Llamé al trabajo y dije que estaba enferma. No era exactamente una mentira, estaba enferma de miedo. Durante esos días, investigué obsesivamente sobre experiencias paranormales, entidades que susurran, fenómenos sobrenaturales en Zapopan. Encontré algunos relatos de personas que habían pasado por cosas similares, pero nada que me ayudara a entender lo que me estaba sucediendo. Mariana sugirió que tal vez fuera algún tipo de infestación, ratas u otro animal pequeño que pudiera estar haciendo esos sonidos, pero yo sabía que no era eso. Las ratas no susurran en lenguas desconocidas. Al 4.º día, decidí que necesitaba volver a casa. No podía quedarme en casa de Mariana para siempre, y necesitaba enfrentar lo que fuera que estuviera sucediendo en mi apartamento. Ella se ofreció a ir conmigo, pero me negué. Sentía que esto era algo que necesitaba resolver sola. Además, no quería exponerla a lo que fuera que estuviera allí. Llegué a casa alrededor del mediodía, cuando el sol estaba alto y la luz entraba por las ventanas. El apartamento parecía normal, incluso pacífico. Ninguna señal de los perturbadores eventos de las noches anteriores. Pasé el día limpiando obsesivamente, como si pudiera fregar cualquier presencia maligna que pudiera estar allí. Compré velas aromáticas, incienso de salvia, leí en internet que alejaba energías negativas, e incluso un pequeño amuleto en una tienda esotérica cerca del trabajo. Estaba dispuesta a intentar cualquier cosa. 2 semanas pasaron sin incidentes. Estaba empezando a sentirme segura nuevamente en mi apartamento. Ya no necesitaba el medicamento para dormir, e incluso podía estar en la oscuridad por algunos minutos antes de dormir. Mariana me llamaba todos los días para saber cómo estaba, y yo siempre decía que todo estaba bien, que había sido solo una fase extraña que ya había pasado. Pero en el fondo, algo había cambiado. Ya no me sentía completamente cómoda en ese lugar. Era como si una sombra se hubiera instalado en las esquinas del apartamento, invisible pero presente. A veces, cuando estaba sola por la noche, tenía la sensación de estar siendo observada. Ya no escuchaba los susurros, pero sentía una presencia, algo que no podía explicar o definir. Decidí que ya no quería vivir allí. No importaba si los susurros habían cesado, si había sido solo mi imaginación o si realmente había algo sobrenatural en ese apartamento. No podría vivir en paz en ese lugar, siempre esperando, siempre temiendo que los susurros volvieran. Empecé a buscar un nuevo lugar para vivir, preferiblemente en otro barrio, lejos de Ciudad Granja. Tal vez un apartamento más nuevo, en un edificio con más gente, con seguridad las 24 horas. Un lugar donde no tuviera que estar sola con mis miedos. Encontré un apartamento interesante en el barrio Providencia, más cerca de mi trabajo y en un edificio bastante concurrido. Era un poco más caro de lo que podía pagar, pero valdría la pena por la paz mental. Firmé el contrato la semana pasada y ya empecé a empacar mis cosas. Me mudaré el próximo fin de semana. Estoy ansiosa por dejar este lugar y todos los recuerdos aterradores atrás. No le he contado a nadie más que a Mariana sobre los verdaderos motivos de mi mudanza. Para todos los demás, solo digo que quiero estar más cerca del trabajo, ahorrar tiempo en el tráfico. Nadie necesita saber que estoy huyendo de susurros que pueden haber sido solo fruto de mi imaginación. Todavía tengo escalofríos cada vez que recuerdo aquella noche en Valle Real. Han pasado casi 6 meses, pero las imágenes siguen tan vívidas en mi mente
como si hubiera ocurrido ayer. Nunca fui una persona supersticiosa o que creyera en fantasmas. Siempre fui esa amiga escéptica que se reía de las historias de terror y que tenía explicaciones racionales para todo. Pero después de aquella fiesta en la casa de Carlos, ya no puedo ser la misma persona. Algunas cosas simplemente no tienen explicación. Y lo que vimos aquella noche es una de ellas. Era un sábado común de octubre. Carlos acababa de mudarse a una casa enorme en Valle Real, uno de los barrios más exclusivos de Zapopan. Él siempre fue el más exitoso de nuestro grupo de amigos de la universidad. Trabajaba en una multinacional y había sido ascendido recientemente. La fiesta era una especie de celebración por la nueva casa y por el ascenso. Recuerdo que estaba emocionada por ir, no solo porque hacía tiempo que no veía a mis amigos de la universidad, sino también porque tenía curiosidad por conocer la famosa casa de la que Carlos no paraba de hablar. Él decía que era una construcción antigua que había sido completamente reformada, con un jardín enorme y una piscina increíble. Llegué alrededor de las 9 de la noche con mi amiga Daniela. La casa era realmente impresionante, exactamente como Carlos la había descrito. Una construcción de 2 pisos, con una fachada elegante y un jardín que parecía extenderse por kilómetros. Había luces estratégicamente posicionadas por el camino de entrada y alrededor de la piscina, pero el fondo del jardín permanecía en penumbra, con solo algunas lucecitas decorativas colgadas en los árboles. Ya había bastante gente cuando llegamos, unas 30 personas tal vez, la mayoría conocidos de la universidad y algunos colegas de trabajo de Carlos que nunca había visto antes. La fiesta estaba animada, con buena música, bebida a voluntad y una mesa de comida que parecía no tener fin. Carlos siempre fue un anfitrión generoso. Pasé las primeras horas conversando con viejos amigos, poniéndome al día y conociendo gente nueva. La noche estaba agradable, con una brisa ligera que aliviaba el calor típico de Zapopan. Recuerdo haber pensado que era una noche perfecta para una fiesta al aire libre. Poco sabía yo que en pocas horas estaría corriendo desesperada fuera de aquel lugar, jurando no volver nunca más. Alrededor de las 11:30, estaba sentada cerca de la piscina con Daniela y algunos amigos más. Habíamos bebido algunas copas de vino, pero nadie estaba realmente borracho. La música sonaba alto, la gente bailaba, conversaba y reía. Era una fiesta normal, como tantas otras a las que ya habíamos ido. Fue entonces cuando noté algo extraño. En el fondo del jardín, lejos de las luces principales, había una mujer bailando sola. Llevaba un vestido largo, blanco o de color claro, difícil de decir con la poca iluminación. Sus movimientos eran fluidos, casi hipnóticos, completamente fuera de sincronía con la música que sonaba. Al principio, pensé que sería alguna invitada que no conocía y que tal vez estaba un poco alterada por la bebida, pero había algo en la forma en que se movía que me dejó inquieta. Toqué a Daniela y señalé discretamente. «¿Quién es esa mujer bailando allá al fondo?», pregunté. Daniela entrecerró los ojos, tratando de ver mejor en la oscuridad. «No sé», respondió. «Nunca la he visto antes. Tal vez sea alguna amiga nueva de Carlos». Continuamos observando por algunos minutos. La mujer no interactuaba con nadie, solo bailaba sola, como si estuviera en trance, completamente ajena a la fiesta a su alrededor. Miguel, uno de nuestros amigos que estaba sentado con nosotras, también notó a la misteriosa mujer. «Voy a hablar con ella», dijo, levantándose con una sonrisa confiada en su rostro. Miguel siempre fue el galán del grupo, siempre listo para conocer a una mujer hermosa. Observamos mientras caminaba hacia el fondo del jardín, esquivando a otros invitados y desapareciendo parcialmente en la oscuridad. Solo podíamos ver su silueta acercándose a la mujer. Parecía estar diciendo algo, gesticulando. La mujer dejó de bailar. Hubo un momento de silencio, como si el tiempo se hubiera congelado. Y entonces escuchamos el grito. Un grito de puro terror que cortó la música y las conversaciones, haciendo que todos se giraran en dirección a Miguel. Venía corriendo de vuelta, el rostro pálido como el papel, los ojos desorbitados de miedo. Ella no tiene ojos», gritaba, tropezando con sus propias palabras. «Sus ojos
Son blancos, completamente blancos. Las personas más cercanas se rieron, pensando que era algún tipo de broma o juego, pero yo conocía a Miguel demasiado bien para saber que aquel terror en su rostro era genuino. Algo realmente lo había asustado. Me levanté rápidamente y miré hacia el fondo del jardín. La mujer había desaparecido. No había nadie allí. Al principio hubo confusión. Algunas personas siguieron riendo, pensando que era algún tipo de broma de Miguel. Otras miraban hacia el fondo del jardín, tratando de ver a la mujer en cuestión. Carlos se acercó a nosotros con una expresión preocupada, queriendo saber qué estaba pasando. Miguel, todavía temblando, agarró el brazo de Carlos con fuerza, explicando que había algo mal con aquella mujer. Describió cómo, al acercarse a ella giró su rostro hacia él revelando ojos completamente blancos, sin iris, sin pupila, nada. Carlos parecía confundido y afirmó que no había invitado a nadie con esa descripción. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Si Carlos no la conocía, ¿quién era ella? ¿Cómo había entrado en la fiesta? El jardín estaba rodeado por muros altos y la única entrada era por la casa, donde había guardias verificando a los invitados. Daniela apretó mi mano. Su palma estaba fría y húmeda. Me confesó en voz baja que también había visto a la mujer bailando de una manera extraña, como si no estuviera escuchando la misma música que nosotros. En ese momento, otras personas comenzaron a hablar al mismo tiempo, confirmando que también habían visto a la mujer del vestido blanco, pensando inicialmente que era solo una invitada desconocida. Carlos intentó calmar a todos, sugiriendo que probablemente era solo alguna vecina que había logrado entrar en la fiesta sin ser notada. Pero su voz traicionaba su propia incertidumbre. La música seguía sonando, pero el ambiente había cambiado completamente. Las personas estaban inquietas, mirando nerviosamente hacia el fondo oscuro del jardín. Algunos invitados, principalmente aquellos que no habían visto a la mujer o que pensaban que todo no era más que una broma, intentaron retomar la fiesta. Pero había una tensión palpable en el aire. Decidí ir al baño para echarme un poco de agua en la cara e intentar calmarme. Me sentía extrañamente sofocada, como si el aire se hubiera vuelto más pesado. Entré en la casa y subí las escaleras hasta el segundo piso, donde Carlos había mencionado que había un baño para los invitados. El pasillo estaba oscuro, iluminado solo por la luz tenue que venía del piso de abajo. Encontré el baño y entré, cerrando la puerta tras de mí. Encendí la luz y me miré en el espejo. Mi rostro estaba pálido y mis manos todavía temblaban ligeramente. Intenté calmarme, diciéndome a mí misma que debería haber una explicación racional para todo aquello. Me mojé la cara con agua fría y respiré profundamente varias veces. Estaba a punto de salir cuando escuché una risa suave, casi musical, viniendo del pasillo. Me quedé congelada con la mano en el pomo de la puerta. No era una risa normal, alegre o divertida. Era una risa fría, distante, que parecía hacer eco desde algún lugar muy lejano. Abrí la puerta lentamente, espiando por la rendija. El pasillo seguía vacío y oscuro. Llamé para ver si había alguien, pero mi voz salió más débil de lo que me hubiera gustado. No hubo respuesta, solo silencio. Salí del baño y caminé rápidamente hacia las escaleras, sintiendo como si alguien me estuviera observando. Cuando volví al jardín, me di cuenta de que más personas habían notado algo extraño. Un grupo estaba reunido cerca de la piscina, todos hablando al mismo tiempo. Me acerqué y escuché fragmentos de conversaciones sobre risas extrañas en el baño de la planta baja y sensaciones de algo helado pasando junto a ellos. Carlos estaba en medio del grupo, tratando de calmar a todos, pero él mismo parecía alterado. Cuando me vio, vino hacia mí y percibió por mi expresión que yo también había experimentado algo inexplicable. Fue entonces cuando las luces comenzaron a parpadear. No solo las luces decorativas del jardín, sino también las de la casa. Parpadeaban de forma irregular, como si hubiera algún problema en la red eléctrica. La música falló, el sonido distorsionándose por algunos segundos antes de detenerse completamente.
Un silencio pesado cayó sobre la fiesta, roto solo por el murmullo nervioso de los invitados. Y entonces, en el fondo del jardín, donde la oscuridad era más densa, la vimos nuevamente. La silueta de la mujer de vestido blanco, inmóvil entre los árboles. Esta vez, todos la vieron. No había forma de negar su presencia. Carlos gritó, queriendo saber quién era ella, su voz haciendo eco por el jardín silencioso. La figura no respondió, no se movió. Solo permaneció allí, una presencia fantasmagórica en la oscuridad. Alguien tuvo la idea de iluminar esa área con la linterna del teléfono. El haz de luz cortó la oscuridad, iluminando parcialmente la figura. Fue en ese momento cuando todos lo vimos. La mujer giró lentamente su rostro hacia nosotros, y a una distancia era posible ver sus ojos, completamente blancos, sin iris, sin pupila, como dos bolas de tiza brillando en la oscuridad. Un grito colectivo de horror resonó por el jardín. La gente comenzó a correr hacia la casa, empujándose unos a otros en pánico. Fui arrastrada por la multitud en pánico, casi cayendo varias veces mientras todos corrían desesperadamente hacia dentro de la casa. El caos era total. Las personas gritaban, tropezaban unas con otras, derribaban mesas y sillas. Alguien chocó conmigo con tanta fuerza que caí al suelo. Cuando logré levantarme, miré instintivamente hacia atrás, hacia el jardín. La mujer había desaparecido nuevamente. Pero algo aún más perturbador sucedió. Todas las luces del jardín se apagaron simultáneamente, sumergiendo el exterior en completa oscuridad. Solo la casa permanecía iluminada, como un faro en medio de un mar negro. Dentro de la casa, la situación no era mucho mejor. Las personas se aglomeraban en la sala, algunas llorando, otras intentando llamar a alguien. Carlos trataba de mantener la calma, pero estaba visiblemente alterado. Pidió a todos que se calmaran, diciendo que probablemente era solo una broma de mal gusto de algún vecino. Pero nadie creía eso. Lo que habíamos visto era demasiado real, demasiado perturbador para ser solo una broma. Daniela me encontró entre la multitud y me abrazó con fuerza. Estaba temblando tanto como yo. Susurró que quería irse inmediatamente, y yo estuve de acuerdo. Nada en el mundo me haría quedarme en esa casa un minuto más. En los días siguientes, intenté racionalizar lo que había sucedido. Tal vez había sido una alucinación colectiva, provocada por alguna sustancia en el aire o en la comida. Tal vez alguien había puesto algo en las bebidas, o tal vez era solo una broma elaborada, con proyectores y efectos especiales. Nunca más volví a esa casa en Valle Real. Supe, a través de amigos en común, que Carlos acabó vendiendo la propiedad por un precio muy por debajo del mercado, apenas 3 meses después de mudarse. Trabajo como guardia de seguridad nocturno desde hace más de 12 años, pero nunca experimenté nada parecido a lo que ocurrió en Residencial Victoria. Soy un hombre práctico, siempre lo he sido. No creo fácilmente en fantasmas o cosas sobrenaturales. Siempre busco explicaciones lógicas para todo. Ruidos extraños, probablemente sea algún animal, sombras en las cámaras, reflejo de luz o problema en el equipo. He trabajado en varios lugares a lo largo de mi carrera. Fábricas abandonadas, hospitales durante la madrugada, edificios comerciales vacíos, y nunca tuve problemas. Hasta que me transfirieron al turno de noche en Residencial Victoria, en Zapopan, hace unos 8 meses. Residencial Victoria es un condominio de alto nivel, con casas enormes y bien cuidadas. El tipo de lugar donde viven médicos, abogados, empresarios, personas con suficiente dinero para preocuparse por la seguridad. Mi trabajo era simple: hacer rondas periódicas por el condominio, verificar las cámaras de seguridad, responder a cualquier alarma que se disparara y asegurarme de que todo estuviera en orden. Un trabajo tranquilo, la mayor parte del tiempo. El condominio tiene un sistema de seguridad de última generación, con cámaras en todos los rincones, sensores de movimiento y alarmas conectadas directamente a la central donde yo estaba. En las primeras semanas,
Todo transcurrió con normalidad. Hacía mis rondas, verificaba las cámaras, ocasionalmente lidiaba con alguna falsa alarma activada por un gato callejero o por el viento fuerte. Fue en mi tercera semana cuando las cosas comenzaron a ponerse extrañas. Estaba en la central de seguridad, alrededor de las 3 de la madrugada, verificando las cámaras como de costumbre, cuando la alarma de la casa 17 se disparó. La casa 17 pertenecía a una familia que había viajado al extranjero por algunas semanas, así que no debería haber nadie allí. Pensé inmediatamente en invasores. Tomé mi linterna y la radio, avisé a la central de la empresa de seguridad que iba a verificar un posible allanamiento y me dirigí rápidamente hacia la casa. Cuando llegué, todo parecía normal desde el exterior. Ninguna señal de allanamiento, ninguna ventana rota, ninguna puerta forzada. El sistema indicaba que la alarma había sido activada por uno de los sensores de movimiento internos en la sala de estar. Siguiendo el protocolo, di la vuelta a la casa, verificando todas las entradas posibles. Todo estaba intacto. Usé la llave de emergencia que guardamos en la central para entrar y verificar el interior. La casa estaba oscura y silenciosa. Encendí las luces e inspeccioné cada habitación cuidadosamente. Nada fuera de lugar, ninguna señal de que alguien hubiera entrado. Después de verificar todo, reinicié la alarma, cerré la casa nuevamente y volví a la central, registrando el incidente como una falsa alarma. La noche siguiente ocurrió lo mismo. Exactamente a las 3:12 de la madrugada, la alarma de la casa 17 se disparó nuevamente. Repetí todo el procedimiento, con el mismo resultado. Ninguna señal de invasión, nada fuera de lugar. Comencé a sospechar de algún problema en el sistema, tal vez un sensor defectuoso o un cortocircuito. Informé a la empresa de seguridad, que prometió enviar a un técnico para verificar el equipo al día siguiente. El técnico vino, probó todo el sistema y no encontró ningún problema. Todo estaba funcionando perfectamente. Sugirió que tal vez algún pequeño animal hubiera entrado en la casa, una rata o un murciélago, y estuviera activando los sensores de movimiento. En la tercera noche ya estaba esperando la alarma y, como un reloj, a las 3:12 en punto, se disparó. Esta vez, antes de salir de la central, verifiqué las cámaras que cubrían el exterior de la casa. No había ningún movimiento, ninguna persona, ningún animal, nada que explicara el disparo de la alarma. Fui hasta la casa, una vez más siguiendo el protocolo, y nuevamente no encontré nada. Pero esta vez, mientras estaba dentro de la casa, escuché algo. Un sonido muy suave, casi imperceptible. Parecía un golpeteo leve, como si alguien estuviera dando golpecitos en la pared con la punta de los dedos. Tap, tap, tap. Rítmico, constante. Seguí el sonido hasta la cocina. Los golpecitos parecían venir de dentro de la pared, cerca del refrigerador. Pensé inmediatamente en tuberías. Tal vez era solo el agua en las tuberías o algún problema hidráulico. Pero entonces, los golpecitos se detuvieron abruptamente, como si lo que fuera que estuviera haciendo ese sonido hubiera percibido mi presencia. Me quedé parado allí, en silencio absoluto, esperando. Nada. El sonido no volvió. Después de algunos minutos, decidí que había sido solo mi imaginación o algún ruido normal de la casa. Terminé mi inspección, reinicié la alarma y volví a la central, pero esos suaves golpecitos quedaron en mi mente por el resto de la noche. En la cuarta noche, el patrón se repitió. Alarma a las 3:12, ninguna señal visible en las cámaras, ninguna evidencia de invasión. Esta vez estuve especialmente atento a los sonidos dentro de la casa, y allí estaban nuevamente, los golpecitos suaves, rítmicos, tap, 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 pero ahora no venían de la cocina. Venían del pasillo que llevaba a las habitaciones. Seguí el sonido lentamente, mi linterna iluminando el camino adelante. Los golpecitos se hacían más fuertes a medida que me acercaba a la habitación principal. Me detuve en la puerta, vacilante. El sonido venía de dentro de la habitación, claro y distinto ahora. Respiré profundo y abrí la puerta. La habitación estaba vacía, como era de esperar.
Era una estancia grande y elegante, con una cama king size, armarios empotrados y una puerta que llevaba a un baño privado. Los golpecitos ahora venían claramente de la pared detrás del cabecero de la cama. Tap, tap, tap. Me acerqué lentamente, mi linterna apuntando hacia la pared. No había nada visible, ninguna marca, ninguna grieta, solo el papel tapiz beige con un patrón sutil. Puse mi mano en la pared, esperando sentir alguna vibración, alguna indicación de lo que podría estar causando ese sonido. La pared estaba helada, mucho más fría de lo que debería estar en una noche cálida de Zapopan, tan fría que retiré mi mano instintivamente, como si hubiera tocado hielo. Los golpecitos se detuvieron en el momento en que toqué la pared. El silencio que siguió era casi palpable, como si la casa entera estuviera conteniendo la respiración. Me quedé parado allí, inmóvil, esperando. Nada sucedió durante varios minutos. Estaba a punto de salir de la habitación cuando noté algo en el espejo del armario. Un movimiento, muy rápido, como una sombra pasando. Me giré bruscamente, apuntando la linterna hacia la esquina de la habitación de donde pensé haber visto el movimiento. No había nada allí, solo el espacio vacío entre la cómoda y la pared, pero estaba seguro de lo que había visto por el rabillo del ojo. Algo se había movido en esa habitación. Decidí que era hora de salir. Reinicié la alarma y cerré la casa, tratando de convencerme a mí mismo de que todo tenía una explicación racional. Tal vez era solo el estrés del trabajo nocturno haciéndome imaginar cosas. Tal vez los sonidos eran solo la casa asentándose, la madera expandiéndose y contrayéndose con los cambios de temperatura. Tal vez el movimiento que pensé haber visto era solo el reflejo de mi propia linterna en el espejo. Explicaciones racionales, lógicas. Era en eso en lo que necesitaba concentrarme. En la quinta noche estaba nervioso. Una parte de mí esperaba que la alarma no se disparara, que cualquier problema que estuviera causando las falsas alarmas hubiera sido resuelto. Otra parte sabía que, a las 3:12 en punto, la alarma de la casa 17 sonaría nuevamente. Y fue exactamente lo que sucedió. Esta vez, antes de salir de la central, pasé algunos minutos observando atentamente las cámaras externas de la casa. Fue cuando noté algo extraño. En la cámara que mostraba el patio trasero, había una sombra moviéndose cerca de la piscina. No era una sombra definida, con forma humana o animal. Era más como una mancha oscura, una distorsión en la imagen que se movía lentamente por el patio. Mi primer pensamiento fue que había algún problema con la cámara. Tal vez un defecto en el equipo o suciedad en la lente. Pero la sombra se movía de forma muy deliberada, muy consciente, para ser solo un problema técnico. Observé, fascinado y horrorizado al mismo tiempo, mientras la sombra se deslizaba por el patio, acercándose a la puerta trasera. Y entonces, de repente, desapareció. Simplemente se esfumó de la imagen, como si nunca hubiera estado allí. En el mismo instante, el sensor de movimiento dentro de la casa se disparó nuevamente. Dudé. Una parte de mí quería ignorar la alarma, fingir que no había visto nada, esperar hasta el amanecer cuando todo parecería menos aterrador. Pero tenía un trabajo que hacer. Respiré hondo, tomé mi linterna y la radio y salí de la central. La noche estaba extrañamente silenciosa. Ni siquiera el sonido de los grillos o del viento en los árboles, solo un silencio opresivo que parecía engullir mis pasos mientras caminaba hacia la casa 17. Llegué a la puerta principal, verifiqué que estaba cerrada y di la vuelta para verificar el patio, donde había visto la sombra en la cámara. El patio estaba vacío, iluminado solo por la luz débil de la luna y por mi linterna. La piscina reflejaba el cielo nocturno, el agua completamente quieta, sin siquiera una ondulación. No había ninguna señal de la sombra que había visto en la cámara. Verifiqué cada rincón del patio, detrás de cada arbusto, cada mueble de jardín. Nada. Estaba solo allí, o al menos era lo que quería creer, porque, a pesar de la evidencia de mis ojos, no podía librarme de la sensación de que estaba siendo observado. Una sensación de peso en mis hombros, de ojos invisibles siguiendo cada uno de mis movimientos.
Entré en la casa usando la llave de emergencia, una vez más siguiendo el protocolo. Los golpecitos comenzaron tan pronto como crucé la puerta. Esta vez no venían de un lugar específico, parecían venir de todas las paredes al mismo tiempo, como si la casa entera estuviera pulsando. Tap, tap, tap. Más fuertes ahora, más insistentes. Ya no era un sonido que podría confundir con tuberías o con la casa asentándose. Era deliberado, consciente, como si algo estuviera tratando de comunicarse, o tal vez tratando de asustarme. Y estaba funcionando. Sentí un miedo que nunca había experimentado antes, un miedo primordial, visceral, que me decía que corriera, que saliera de esa casa lo más rápido posible y nunca más volviera. Nunca fui una persona miedosa. Crecí en Zapopan, conozco cada calle, cada callejón, cada rincón del barrio Santa Rita como la palma de mi mano. Siempre me sentí segura aquí, incluso caminando sola por la noche. Trabajo como enfermera en el Hospital San Javier y mis turnos generalmente terminan tarde. Durante años, la caminata de 10 minutos desde la parada de autobús hasta mi casa era un momento de paz, un intervalo tranquilo entre el caos del hospital y el confort de mi hogar. Me gustaba sentir el aire fresco de la noche, observar las estrellas, saludar a los pocos vecinos que aún estaban despiertos. Pero todo eso cambió hace 3 meses, cuando comencé a notar aquella sombra. Fue un martes. Lo recuerdo perfectamente, porque había sido un día particularmente difícil en el hospital. Un accidente automovilístico había traído varias víctimas al mismo tiempo, y mi turno, que debería haber terminado a las 22:00, se extendió hasta casi la medianoche. Estaba exhausta cuando finalmente tomé el autobús a casa. Bajé en la parada habitual y comencé a caminar por la avenida Santa Rita, que estaba más desierta de lo normal a esa hora. La calle está bien iluminada en su mayor parte, excepto por el último tramo antes de mi casa, donde uno de los postes de luz lleva meses fundido, a pesar de las quejas de los residentes al ayuntamiento. Fue allí, bajo ese poste apagado, donde lo vi por primera vez, una silueta oscura completamente inmóvil. Al principio, pensé que era solo otro residente volviendo a casa, tal vez esperando a alguien, pero había algo extraño en la forma en que esa figura permanecía absolutamente estática, como si fuera parte de la oscuridad. No podía distinguir detalles, si era hombre o mujer, alto o bajo, joven o viejo. Era solo una sombra densa, más oscura que la noche a su alrededor. Sentí un escalofrío recorrer mi columna, pero seguí caminando, tratando de parecer confiada. Pasé por el otro lado de la calle, manteniendo distancia, y la figura no se movió, pero de alguna manera yo sabía que me estaba observando. Entré en casa rápidamente, cerrando la puerta con llave detrás de mí. Corrí hacia la ventana de la sala y espié a través de la cortina. La sombra todavía estaba allí, inmóvil bajo el poste apagado. Me quedé observando durante casi 10 minutos, esperando que se moviera, que revelara ser solo un vecino o un transeúnte. Pero nada sucedió. Eventualmente, el cansancio venció a la curiosidad y me fui a dormir, tratando de convencerme a mí misma de que era solo mi imaginación cansada jugándome trucos. La noche siguiente, salí del turno en el horario normal, a las 22:00. Estaba menos cansada y más alerta cuando bajé del autobús. Casi inconscientemente, mis ojos buscaron el poste apagado al final de la calle. Mi corazón se aceleró cuando vi que la sombra estaba allí nuevamente, en la misma posición exacta de la noche anterior. Esta vez, me detuve por un momento, tratando de ver mejor. La calle estaba completamente silenciosa, sin coches pasando, sin personas, sin siquiera el sonido de un perro ladrando a lo lejos. Solo yo y aquella figura oscura, separados por unos 50 metros de asfalto. Consideré dar media vuelta y pedir ayuda, tal vez llamar a la policía. ¿Pero qué diría? ¿Que había una persona parada en la calle? No era un crimen estar parado en un espacio público, y si era solo un residente que disfrutaba de tomar aire fresco por la noche. Me sentiría ridícula. Así que respiré hondo
y continué mi camino, nuevamente cruzando hacia el lado opuesto de la calle, y nuevamente la figura no se movió, pero de alguna manera parecía seguirme con la mirada, aunque no podía ver su rostro. Entré en casa y, como la noche anterior, espié por la ventana. La sombra permaneció en el mismo lugar durante casi 20 minutos antes de que yo desistiera de observar. Este patrón se repitió durante 2 semanas. Cada noche, al volver del trabajo, la sombra estaba allí, siempre en el mismo lugar, siempre inmóvil. Nunca más temprano, nunca más tarde, como si supiera exactamente cuándo llegaría yo. Nunca se acercaba, nunca hacía ningún movimiento amenazador, solo observaba. Comencé a cambiar mi rutina, saliendo más temprano del hospital cuando era posible, pidiendo aventones a colegas, a veces incluso pagando un taxi, a pesar del gasto extra que apenas podía permitirme. Pero en los días en que tenía que volver en autobús, en el horario habitual, la sombra siempre estaba allí, esperando. Hablé con algunos vecinos, preguntando si habían notado algo extraño en la calle por la noche. La mayoría dijo que no, que rara vez salían después de las 10. Una señora mayor, doña Mercedes, que vive en la casa de la esquina y suele quedarse en el porche hasta tarde, dijo que a veces veía a una persona extraña parada cerca del poste, pero nunca por mucho tiempo. Debe ser alguien esperando a alguien, dijo, sin darle mucha importancia. Traté de preguntar más detalles, como apariencia u horarios, pero no supo decir. Solo comentó que eras una figura oscura y que se quedaba muy quieta. No era mucho, pero al menos confirmaba que no estaba imaginando cosas.